En una mañana aparentemente normal, un hombre común, padre de familia, trabajador ejemplar, alguien que jamás había tenido problemas con la ley, se encontraba atrapado en el tráfico. Llevaba prisa, estaba estresado, y cada bocinazo de otros conductores parecía un ataque personal. Un auto se cruzó delante de él sin señalizar, y en un instante, la furia lo consumió. Salió de su coche gritando, golpeando la ventana del otro conductor, hasta que la policía llegó y lo arrestó por conducta violenta. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Esa escena, aunque parezca exagerada, ocurre todos los días en distintas formas. La ira, cuando se apodera de nosotros, transforma por completo nuestra percepción, nuestras acciones y, muchas veces, arruina aquello que más valoramos: nuestras relaciones, nuestra estabilidad emocional, nuestra paz interior. ¿Por qué reaccionamos con tanta fuerza ante situaciones que, con distancia, parecen triviales? La respuesta no es simple, pero tiene raíces profundas en nuestra biología y en nuestra psicología. Desde el punto de vista evolutivo, la ira fue una respuesta útil para defendernos de amenazas, establecer límites y sobrevivir en entornos hostiles. Sin embargo, en el mundo moderno, donde ya no peleamos por territorio ni debemos protegernos de depredadores, esta emoción primaria sigue activándose con la misma intensidad ante cosas tan simples como un comentario malintencionado o un correo electrónico mal redactado. Vivimos rodeados de estímulos que desafían constantemente nuestra estabilidad emocional, y sin las herramientas adecuadas, nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos más destructivos. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental aprender a dominar la ira. No reprimirla, no negarla, sino comprenderla, anticiparla y, sobre todo, transformarla en una oportunidad para crecer. La gente suele pensar que expresar la ira es sinónimo de fuerza, de carácter, de autenticidad. Pero en realidad, nada demuestra más poder interior que la capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor incita al caos. Y para lograrlo, necesitamos una filosofía de vida que nos guíe, que nos enseñe a responder en lugar de reaccionar. Ahí es donde entra el estoicismo. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, consideraban la ira como una de las emociones más peligrosas y dañinas para el alma. La veían como un veneno lento que nubla el juicio, debilita la razón y rompe el equilibrio del alma. Para ellos, la serenidad no era una meta imposible, sino una práctica diaria, un compromiso con uno mismo para mantener la lucidez frente a la provocación. La verdadera libertad, decían, no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo de lo que uno siente. Este vídeo no es una receta mágica, pero sí una guía clara para dejar de ser víctima de la ira. Si aplicas los principios que aquí compartiremos, si los practicas con disciplina, poco a poco te transformarás en alguien que no solo resiste la tormenta, sino que se convierte en el refugio para otros. Al final de este viaje, descubrirás que no necesitas controlar el mundo exterior para estar en paz, solo necesitas aprender a gobernarte a ti mismo. Prepárate para mirar de frente a esta emoción y cuestionarlo todo. Porque solo así podrás empezar a romper sus cadenas. 1. La naturaleza destructiva de la ira. 1. La ira no te da poder, te lo quita. Vivimos en una época donde muchos confunden la intensidad con el poder, la voz elevada con la autoridad y el rostro tenso con la fuerza. Pero la realidad, como bien advirtieron los estoicos hace más de 2000 años, es que la ira no nos empodera, nos desnuda. Nos quita todo aquello que creemos controlar, nuestras palabras, nuestras decisiones, lo más importante, nuestra dignidad. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, definió la ira como una locura momentánea. Y es exactamente eso. Durante un episodio de ira, perdemos la capacidad de razonar con claridad, actuamos movidos por impulsos primarios, y muchas veces decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos profundamente. Lo que creemos que es una muestra de fortaleza, en realidad es una señal clara de debilidad emocional. Un ser humano verdaderamente fuerte no es aquel que grita más alto, sino el que sabe mantener su compostura cuando todo a su alrededor se derrumba. Cuando cedemos a la ira, no estamos demostrando poder,
estamos entregando el control de nuestra vida a factores externos. Le damos a otras personas o situaciones el poder de dictar cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y cuando eso ocurre, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. 2. Cómo la ira destruye relaciones, decisiones y salud. Las consecuencias de vivir dominado por la ira no son abstractas. Son tangibles, visibles y profundamente dolorosas. Uno de los campos donde más se manifiesta es en las relaciones humanas. ¿Cuántas amistades, matrimonios, vínculos familiares se han roto por una palabra dicha con rabia en el momento equivocado? ¿Cuántas oportunidades profesionales se han perdido por no saber manejar una emoción desbordante? La ira suele disfrazarse de justicia, pero muchas veces no es más que una forma de venganza emocional mal gestionada. Y lo más trágico es que sus consecuencias no terminan cuando el episodio pasa. La culpa, el remordimiento y la vergüenza que siguen a un estallido de furia son cicatrices difíciles de sanar. Desde una perspectiva psicológica y médica, también está demostrado que la ira sostenida o frecuente tiene un impacto negativo directo sobre la salud. Diversos estudios han vinculado la ira crónica con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insomnio, ansiedad y trastornos digestivos. Durante un episodio de ira intensa, el cuerpo libera grandes cantidades de cortisol y adrenalina, hormonas del estrés que, en exceso, dañan el sistema inmunológico y el cerebro. Se ha observado que el hipocampo, una región cerebral crucial para la memoria y el aprendizaje, puede atrofiarse con una exposición constante al estrés emocional derivado de la ira. Además, cuando la ira se convierte en un patrón de conducta, la mente comienza a interpretar el mundo como un campo de batalla. Se distorsiona la percepción, todo se interpreta como una amenaza, y la persona vive en un estado permanente de alerta. Esta mentalidad destructiva no solo aleja a los demás, sino que mina lentamente la paz interior de quien la padece. 3. La trampa de reaccionar. Uno de los mayores peligros de la ira es que activa en nosotros una necesidad casi automática de reaccionar. Nos hace creer que si no respondemos de inmediato, estamos perdiendo. Que si no alzamos la voz, seremos ignorados. Que si no golpeamos la mesa, nadie nos tomará en serio. Pero todo eso es una ilusión, una trampa emocional diseñada por nuestro ego. Cada vez que reaccionamos de manera impulsiva, estamos siendo conducidos por fuerzas externas. Perdemos el equilibrio interior, y con él, la posibilidad de elegir con libertad. Reaccionar no es lo mismo que responder. Responder implica pensar, reflexionar y actuar con sabiduría. Reaccionar, en cambio, es ceder al instinto sin considerar las consecuencias. El verdadero dominio no consiste en controlar a los demás, ni en imponer nuestras opiniones por medio de la fuerza. El verdadero dominio es el autocontrol. Como decía Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. En lugar de querer controlar las circunstancias, el sabio se dedica a controlarse a sí mismo. Sabe que no puede gobernar el mundo, pero sí puede gobernar su mente. Y en esa diferencia radica la libertad. Cuando entendemos esto, dejamos de pelear con todo lo que no nos gusta. Aprendemos a pausar, a respirar, a observar nuestras emociones sin convertirnos en esclavos de ellas. Aprendemos, en definitiva, a vivir con dignidad. 4. ¿Es la ira realmente necesaria? En nuestra cultura moderna, existe una creencia bastante extendida, la idea de que la ira puede ser un motor de acción, una fuerza que nos impulsa a defendernos, a lograr justicia o a proteger lo que es nuestro. Esta narrativa, aunque popular, es profundamente errónea. La ira puede provocar movimiento, sí, pero no necesariamente un movimiento sabio. Muchas veces, lo que conseguimos cuando actuamos desde la ira es empeorar las cosas, profundizar los conflictos y tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos. El impulso puede ser fuerte, pero no por ello correcto. Aquí es crucial hacer una distinción que muchas personas no entienden. Ser asertivo no es lo mismo que ser colérico. La asertividad implica defender tus derechos y expresar tus opiniones con claridad y firmeza, pero sin agredir. Es el equilibrio entre la pasividad y la agresividad. En cambio, la ira es,
por definición, una pérdida del equilibrio. Es el extremo desbordado de una emoción que no hemos sabido canalizar. El estoicismo nos enseña que no necesitamos perder el control para hacer valer nuestra voz. No necesitamos gritar para ser escuchados, ni enfurecernos para cambiar el mundo. Lo que necesitamos es razón, virtud y templanza. Porque el mundo no necesita más rabia, necesita más sabiduría. Pocas personas se detienen a pensar que detrás de cada explosión de ira, de cada frustración, de cada malestar profundo, se esconde una expectativa no cumplida. Esperábamos que alguien actuara de una forma, que las cosas salieran según nuestros planes, que el mundo nos respondiera con justicia. Y cuando la realidad no se ajusta a ese guión mental que habíamos escrito, sentimos rabia, decepción y dolor. Epicteto, uno de los grandes sabios del estoicismo, lo dijo de forma clara y contundente: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase, tan sencilla como poderosa, encierra una verdad que puede cambiar radicalmente nuestra forma de vivir. No es el tráfico, ni el comentario grosero de alguien, ni la traición de un amigo lo que nos hace daño. Es la idea que teníamos sobre cómo debía ser ese tráfico, esa persona o esa situación. Es nuestra interpretación, nuestra expectativa, lo que abre la puerta al sufrimiento. Imagina que caminas bajo la lluvia sin paraguas. Si esperabas un día soleado, seguramente te sentirás molesto, frustrado, quizás incluso enojado con el clima. Pero si ya sabías que llovería y decidiste salir igualmente, entonces lo aceptarás con más tranquilidad. Lo mismo ocurre con la vida. Si vas por el mundo esperando que todos sean justos, amables y razonables, vivirás constantemente decepcionado. Pero si aceptas que las personas tienen defectos, que las cosas pueden salir mal y que la vida es incierta, entonces estarás preparado para afrontar lo que venga, sin perder la calma. Soltar las expectativas no significa resignarse, ni vivir sin dirección, ni dejar de tener aspiraciones. Significa, simplemente, dejar de exigirle al mundo que se comporte como tú deseas. Significa aprender a fluir con la realidad tal como es, no como debería ser según tus juicios internos. Los estoicos hablaban constantemente de la dicotomía del control, una distinción fundamental entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta práctica, si se aplica con honestidad, tiene el poder de liberarnos de gran parte de nuestro sufrimiento emocional. ¿Qué depende de ti? Tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, tus valores. ¿Qué no depende de ti? La opinión de los demás, el clima, la economía, el comportamiento de tu pareja, el tráfico, las noticias. Cuando centramos nuestra energía solo en lo que está bajo nuestro control, dejamos de desgastarnos emocionalmente por todo lo demás. ¿Cómo se practica esto cada día? Comenzando por observar nuestras reacciones. Cada vez que sientas ira o frustración, detente y pregúntate: ¿qué estaba esperando yo en esta situación? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Estoy intentando controlar lo incontrolable? Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito. Y ese hábito se transforma en libertad interior. Ya no reaccionas con rabia ante la impuntualidad de alguien, porque has dejado de esperar puntualidad perfecta. Ya no te enfureces si las cosas no salen como habías planeado, porque has aprendido a adaptarte con flexibilidad. Ya no te amargas por las palabras de otros, porque has comprendido que no puedes controlar su lengua, pero sí tu interpretación. Soltar expectativas es un arte, y como todo arte, requiere práctica diaria. Pero una vez dominado, transforma por completo tu manera de habitar el mundo. Una de las prácticas más profundas del estoicismo es la visualización negativa. Premeditatio malorum, dedicar unos minutos al día a imaginar que las cosas pueden salir mal. Que puedes perder aquello que amas. Que las personas te pueden fallar. Que la salud, el trabajo o incluso la vida pueden cambiar de un momento a otro. A primera vista, puede parecer una práctica pesimista. Pero en realidad, es profundamente liberadora. ¿Por qué? Porque al anticipar lo peor, disminuyes el impacto emocional si algún día llega a suceder. Estás preparado. No te toma por sorpresa. No te hunde en la desesperación.
El emperador Marco Aurelio lo practicaba todos los días. En sus meditaciones, escribía: hoy me toparé con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y maliciosas. No lo decía con amargura, sino con claridad. Sabía que esos encuentros formarían parte natural de su día, y prepararse mentalmente para ellos le ayudaba a mantener la serenidad. Junto a esta visualización negativa, los estoicos practicaban otro principio llamado amor fati, que significa amar el destino. No solo aceptar lo que ocurre, sino amarlo. Abrazar cada situación como si uno mismo la hubiera elegido. Esto no es indiferencia. Es sabiduría. Es comprender que resistirse a la realidad solo trae sufrimiento, mientras que aceptarla con serenidad nos permite actuar con inteligencia. La próxima vez que algo no salga como esperabas, en lugar de reaccionar con rabia, pregúntate: ¿y si esto también forma parte del camino? ¿Y si en lugar de luchar contra esto, aprendo de ello? La anticipación negativa y el amor fati no eliminan los problemas, pero sí eliminan su capacidad de robarnos la paz. Cada vez que sientas frustración, rabia o dolor emocional, estás frente a una puerta. Puedes elegir atravesarla con queja y resentimiento, o puedes usarla como una oportunidad para crecer en sabiduría. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo: cada emoción negativa no es un obstáculo, sino un espejo. Un reflejo que te muestra tus apegos, tus expectativas ocultas y las áreas donde aún no dominas tu mente. Cuando te enojas porque alguien no actuó como esperabas, esa ira te muestra que aún estás apegado al comportamiento de los demás. Cuando te frustra no alcanzar un objetivo, esa emoción te revela que tal vez estás más enfocado en el resultado que en el proceso. Cuando te decepcionas porque alguien te falló, esa decepción te invita a revisar si habías depositado demasiado poder en esa persona. En lugar de ignorar estas emociones o dejarte arrastrar por ellas, obsérvalas con atención. Pregúntate: ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Qué parte de mí está reaccionando? ¿Qué expectativa necesito soltar para encontrar paz? Convertir la frustración en sabiduría es un proceso que requiere humildad, autoconciencia y práctica constante. Pero es también uno de los caminos más nobles que podemos recorrer. Porque cada vez que eliges la reflexión sobre la reacción, estás entrenando tu alma. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de rabia, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que eliges aceptar lo que no puedes controlar, estás cultivando libertad. Y esa libertad, la libertad interior, es el mayor poder que puedes alcanzar. La ira como reflejo del ego. El ego herido exige venganza. Gran parte de nuestra ira no nace de la injusticia real, sino del orgullo herido. Cuando alguien nos contradice, cuando nos ignora, cuando nos hace sentir menos importantes de lo que creemos ser, el fuego de la rabia se enciende. Pero lo que realmente arde no es la situación externa, sino nuestro ego. El ego, esa construcción mental que hemos creado sobre nosotros mismos, vive necesitado de validación. Necesita tener razón, ser admirado, respetado, temido. Y cualquier cosa que lo cuestione, lo hace tambalear. Por eso, cuando alguien nos insulta, no reaccionamos a las palabras en sí, sino al golpe que sentimos en nuestro sentido del yo. El ego interpreta esa ofensa como una amenaza, y responde exigiendo venganza, demostración de fuerza, o superioridad moral. Quien tiene un ego inflado es como una bomba de tiempo emocional. Aparenta confianza, pero en realidad está lleno de inseguridades. Y esas inseguridades lo hacen fácilmente irritable. Basta una crítica, un comentario sarcástico, una burla, para que reaccione con ira. Porque en el fondo, no está defendiendo sus ideas, está defendiendo su identidad. El estoicismo nos ofrece una perspectiva liberadora: tú no eres tu ego. No eres tu reputación, ni tus logros, ni tu imagen. Eres algo mucho más profundo y estable. Cuanto más te identificas con tu ego, más frágil te vuelves. Cuanto más lo alimentas, más dependes de la aprobación externa. Y esa dependencia es la raíz de muchas emociones negativas, incluida la ira. La próxima vez que sientas que te faltaron al respeto, pregúntate:
¿A quién le faltaron al respeto exactamente? ¿A mi esencia o a mi orgullo? Si eres honesto contigo mismo, descubrirás que la rabia surge cuando tu ego siente que ha sido humillado, no cuando realmente ha sido dañado. La humildad como medicina contra la ira. La humildad es una de las virtudes más poderosas y, a la vez, más incomprendidas. No se trata de pensar que no vales nada, sino de reconocer con serenidad que no eres el centro del universo. Que no lo sabes todo. Que puedes equivocarte. Que no necesitas tener siempre la razón. Que, en realidad, no eres tan importante como crees. Esa conciencia humilde tiene un efecto inmediato sobre la ira, la disuelve. Marcus Aurelius, emperador de Roma y uno de los grandes representantes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: ¿cómo puedo enojarme con este hombre, si entiendo que está actuando según su naturaleza? Esta frase revela una comprensión profunda de la condición humana. Cuando entiendes que los demás cometen errores, que tienen sus propias luchas internas, que muchas veces actúan desde el miedo, la ignorancia o el dolor, ya no reaccionas con ira. Reaccionas con comprensión. La humildad te ayuda a recordar que tú también has cometido errores. Que también has dicho cosas sin pensar. Que también has actuado de forma impulsiva. Y si tú mereces compasión en esos momentos, ¿por qué no ofrecerla también a los demás? Cuando uno cultiva humildad, las ofensas pierden fuerza. Ya no te tomas todo de forma personal. Ya no ves enemigos por todas partes. Ya no necesitas demostrar nada. Estás en paz contigo mismo, y esa paz te protege contra los venenos emocionales. No eres el centro del universo. Uno de los errores más comunes del ego es creer que todo gira en torno a uno mismo. Esta ilusión genera expectativas irreales. Esperamos que los demás nos traten con especial cuidado, que reconozcan nuestro esfuerzo, que se adapten a nuestro estado de ánimo, que no nos contradigan. Pero la realidad es distinta. Cada persona está atrapada en su propio mundo, con sus propias batallas, preocupaciones y deseos. No tienen tiempo ni capacidad para adaptarse siempre a nuestras expectativas. Aceptar que no somos el centro del universo es un acto de madurez emocional. Implica entender que los demás no tienen la obligación de complacernos, ni de pensar como nosotros, ni de priorizarnos. Y eso, lejos de ser una idea deprimente, es profundamente liberador. Cuando comprendes que los demás no te deben nada, ni respeto, ni atención, ni cariño, dejas de exigir, y empiezas a agradecer. Dejas de enfadarte porque alguien no te saludó, porque no respondió tu mensaje, porque no validó tu punto de vista. Entiendes que sus acciones no siempre tienen que ver contigo. No son ataques personales. Son expresiones de su mundo interior. La ira se alimenta del pensamiento egocéntrico: ¿cómo se atreven a tratarme así? ¿Quién se creen que son para ignorarme, para contradecirme, para no valorarme? Pero cuando abandonas ese centro imaginario, cuando dejas de colocarte como referencia de todo, desaparece gran parte del combustible que alimenta la rabia. El universo no gira alrededor de ti. Y eso está bien. Porque te permite observar la vida con más objetividad, con más humildad y con más calma. Renunciar a tener la razón. En muchas discusiones, lo que buscamos no es la verdad, sino la victoria. Queremos imponer nuestro punto de vista, demostrar que el otro está equivocado, sentir que ganamos. Y cuando el otro no cede, cuando nos lleva la contraria, cuando no reconoce nuestra superioridad lógica, nos enfadamos. Nos sentimos atacados. Y la ira aparece como una defensa de nuestro ego. Pero, ¿de qué sirve tener la razón si pierdes la paz? ¿De qué sirve ganar una discusión si terminas emocionalmente agotado, distanciado de la otra persona, encerrado en tu orgullo? Los estoicos lo entendieron muy bien. La sabiduría no está en tener razón, sino en elegir el silencio cuando el ruido no lleva a nada. No se trata de callar por miedo, sino de reconocer cuando una conversación se ha vuelto inútil. De saber cuándo es mejor preservar la relación que defender el argumento. Epicteto decía: es preferible ser derrotado en un debate por alguien que sabe, que vencer a alguien ignorante. ¿Por qué? Porque el objetivo no es vencer, sino aprender. Y muchas veces,
aprender implica escuchar más y hablar menos. Renunciar a tener la razón no significa aceptar la mentira ni dejarse pisotear. Significa priorizar la paz sobre el orgullo. Significa preguntarte, antes de entrar en una discusión, ¿vale la pena? ¿Esta conversación construye algo o solo alimenta mi ego? Cuando eres capaz de hacer esa distinción, dejas de caer en la trampa de la ira intelectual. Aprendes a guardar silencio sin sentirte débil. Aprendes a elegir tus batallas. Y sobre todo, aprendes que no necesitas convencer a nadie para vivir en paz. El perdón como liberación. Durante siglos, el perdón ha sido malinterpretado como un signo de debilidad, como si al perdonar renunciáramos a nuestra dignidad o legitimáramos el daño que otros nos hicieron. Pero los estoicos, con su sabiduría serena, nos enseñan una verdad más profunda. El perdón no es un acto hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. No es una confesión al agresor, sino un regalo a nuestro propio corazón. No se trata de olvidar, sino de soltar el peso que nos impide avanzar. Perdonar no es olvidar, es soltar el peso. Cuando alguien nos hiere, llevamos dentro una carga invisible. A veces, esa carga se presenta como resentimiento, otras, como dolor crónico, ansiedad, insomnio o incluso una visión amarga del mundo. Guardamos la ofensa como quien guarda un hierro caliente, esperando que el otro sufra, sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes nos quemamos día tras día. Perdonar, en ese sentido, no significa que lo que sucedió estuvo bien. No implica que la otra persona no deba asumir responsabilidad por sus actos. El perdón no borra el pasado, pero sí cambia la forma en que nos relacionamos con él. Al soltar el peso de la ira, dejamos espacio para algo más valioso, la paz. Los estoicos comprendían que aferrarse al rencor es, en el fondo, una forma de esclavitud emocional. Epicteto decía que no son las cosas en sí las que nos dañan, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y pocas cosas están más cargadas de juicio que una herida no perdonada. Nos repetimos una y otra vez que no fue justo, que no merecíamos ese trato, que deberían pedirnos perdón. Pero al hacerlo, quedamos atrapados en una cárcel construida por nuestro propio pensamiento. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Perdonar es difícil porque toca nuestras fibras más sensibles, el orgullo herido, el deseo de justicia, la necesidad de ser validados. Nos decimos que si perdonamos, el otro gana. Que si soltamos la ira, estamos cediendo. Pero esta lógica parte de una visión egocéntrica del mundo, en la que todo gira en torno a nosotros. La verdad es que muchas veces las personas que nos lastiman ni siquiera son conscientes del daño que causaron, o ya han seguido con sus vidas. Y mientras tanto, somos nosotros quienes seguimos alimentando el fuego de la ofensa. El dolor, por supuesto, no puede ignorarse. Algunas heridas son profundas, causadas por traiciones, engaños o pérdidas irreparables. Pero incluso ahí, el perdón no requiere reconciliación con el otro, sino una reconciliación interna. Perdonar es reconocer que ya no queremos que ese evento siga definiendo nuestra existencia. Detrás de la dificultad para perdonar también está nuestra expectativa de que el mundo sea justo, de que la gente actúe con lógica y compasión. Pero como enseñaba Epicteto, esperar que el mundo se comporte según nuestras reglas es fuente segura de frustración. Las personas actúan desde su ignorancia, desde sus propias heridas, desde su falta de conciencia. Y si logramos ver esto, si de verdad lo entendemos, comenzamos a liberar la carga. Ver al otro como un ignorante, no como un enemigo. Una de las enseñanzas más radicales del estoicismo es la idea de que nadie actúa mal a propósito. Para los estoicos, todo error nace de la ignorancia. Esto no significa justificar lo injustificable, pero sí cambiar la forma en que lo interpretamos. Epicteto lo dijo con claridad: el que peca, lo hace por ignorancia, y no debe ser odiado, sino comprendido. Imaginemos que alguien nos empuja sin querer en la calle. Nos molestamos, quizás respondemos con rabia. Pero si luego descubrimos que esa persona es ciega, nuestra ira se disuelve instantáneamente. ¿Por qué? Porque entendemos que no hubo mala intención. Lo mismo sucede a un nivel más profundo con quienes nos han herido.
tal vez actuaron desde su propio dolor, desde la confusión, desde una perspectiva limitada del mundo. Tal vez, si hubieran sabido lo que saben ahora, habrían actuado diferente. Ver al otro como ignorante no es un gesto de superioridad, sino de compasión. Nos libera de la necesidad de represalia. Nos permite salir del ciclo de violencia emocional donde una herida lleva a otra. Y nos devuelve el poder que entregamos al quedarnos atrapados en el resentimiento. El perdón como acto estoico de grandeza. En una sociedad que premia la venganza, el orgullo y la defensa del ego, perdonar es un acto revolucionario. Es ir contra la corriente. Es decir, ya no quiero llevar esta carga. Prefiero mi tranquilidad a mi necesidad de tener razón. Prefiero mi paz a la guerra del alma. Perdonar, desde la mirada estoica, no es un acto de debilidad, sino de fortaleza interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía constantemente que los hombres son como son, y que esperar otra cosa es inútil. Esa aceptación radical del mundo, esa capacidad de no tomar las cosas como algo personal, lo hacía invulnerable ante los agravios. ¿Cómo se puede herir a alguien que no necesita venganza? ¿Cómo se puede manipular a quien no se siente ofendido? El perdón no se trata de borrar la memoria ni de reconciliarse con quien aún puede hacernos daño. Se trata de soltar la necesidad de que el pasado sea distinto. De elegir conscientemente no arrastrar esa herida por el resto de la vida. Perdonar es madurar. Es asumir que el dolor forma parte de la existencia, pero que no tiene por qué gobernarla. Al practicar el perdón como virtud estoica, desarrollamos una forma más profunda de amor, el amor fati, el amor al destino, la aceptación de todo lo que ha sido como parte esencial de lo que somos. Cada herida perdonada se convierte en una cicatriz de sabiduría. Cada dolor trascendido fortalece nuestra alma. Y cada vez que elegimos el perdón en lugar del rencor, nos acercamos un poco más a la serenidad que tanto anhelamos. Practicar la no reacción. En un mundo que nos empuja constantemente a reaccionar de forma inmediata, ya sea a una crítica, una provocación o un simple comentario desafortunado, la práctica de la no reacción emerge como un acto de verdadera rebeldía interior. Vivimos en una época donde la velocidad y la impulsividad se confunden con autenticidad, y donde cualquier pausa en medio del caos parece una señal de debilidad. Pero los sabios estoicos sabían que el verdadero poder no reside en responder con rapidez, sino en hacerlo con conciencia. Practicar la no reacción no es quedarse callado por temor o pasividad, es elegir, con absoluta claridad, qué batallas merecen nuestra energía y cuáles simplemente no tienen sentido. Es construir, a través del silencio y la pausa, una fortaleza interior que no se tambalea ante los vientos del mundo exterior. La pausa estoica, 3 segundos que pueden cambiar tu vida. Una de las enseñanzas más simples y poderosas del estoicismo es la técnica de la pausa. No se trata de una fórmula mágica, sino de un entrenamiento constante de la mente para no dejarse arrastrar por la emoción primaria. Cuando alguien nos provoca, nuestra primera tendencia es reaccionar de inmediato, como si nuestra dignidad dependiera de ello. Sin embargo, esa reacción instantánea suele estar teñida por la emoción descontrolada, ira, miedo, inseguridad o deseo de venganza. Los estoicos proponían algo radicalmente distinto: detenerse. Literalmente, contar hasta 3. Respirar profundamente. Observar lo que está sucediendo dentro de uno mismo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué pensamiento ha surgido? ¿Cuál es la reacción que se está gestando en mi interior? Y, sobre todo, preguntarse, ¿esto que estoy a punto de decir o hacer me servirá para acercarme a la paz o me alejará de ella? En esos 3 segundos de pausa ocurre la alquimia de la transformación. El cuerpo comienza a salir del modo de lucha o huida. La mente recupera su capacidad de discernir. Lo que antes parecía urgente, ya no lo es tanto. Y lo que parecía un ataque personal se revela simplemente como una opinión, una emoción ajena, o incluso una proyección del otro. Esa pausa no es pasividad, es el nacimiento del autocontrol. Reprogramar la mente para la paz. Pero esta capacidad de no reaccionar no se improvisa. Se entrena. Requiere un trabajo interior diario,
como el de un guerrero que afila su espada cada mañana antes de salir al campo de batalla. En este caso, la espada no es la palabra hiriente ni el gesto airado, sino la claridad mental que nos permite permanecer en paz. Una de las herramientas más valiosas es el journaling, o diario reflexivo. Al escribir cada día sobre nuestras emociones, nuestras reacciones, lo que nos perturbó o nos hizo perder el equilibrio, vamos comprendiendo los patrones de nuestra mente. Empezamos a reconocer los detonantes, a identificar las falsas creencias que alimentan nuestra ira, a cuestionar las narrativas que hemos construido sobre nosotros mismos y los demás. Otra herramienta poderosa es la afirmación consciente. No se trata de repetir frases vacías, sino de plantar semillas mentales que reorienten nuestra manera de interpretar el mundo. Nada externo puede dañarme sin mi consentimiento. Puedo elegir la paz en lugar de la ira. Cada ofensa es una oportunidad para fortalecer mi carácter. Estas frases, repetidas con convicción, van moldeando nuestra mente para que reaccione de forma distinta cuando llegue el momento de la prueba. Y por supuesto, la visualización negativa, una práctica ancestral estoica, nos prepara para lo inesperado. Al imaginar situaciones difíciles, una discusión, una traición, una injusticia, y ensayar nuestra respuesta ideal con calma, estamos entrenando al cerebro para responder con autocontrol en lugar de con impulso. Así, cada día se convierte en un campo de entrenamiento para nuestra serenidad. Las pequeñas molestias cotidianas, el tráfico, una respuesta grosera, un error ajeno, dejan de ser obstáculos y se transforman en oportunidades de crecimiento interior. Convertir el insulto en oportunidad de autocontrol. Una de las pruebas más exigentes para el autocontrol es el insulto directo. Ser blanco de un ataque verbal toca nuestras fibras más sensibles. Nos sentimos cuestionados, desvalorizados, y todo nuestro ser grita por defenderse. Pero, ¿qué ocurre si, en lugar de responder con rabia, decidimos no hacerlo? ¿Qué pasa si, incluso, reaccionamos con amabilidad o con humor? La práctica estoica consiste precisamente en eso, invertir el patrón automático. Si alguien nos grita, respondemos en voz baja. Si alguien nos acusa, escuchamos sin interrumpir. Si alguien nos ofende, no nos rebajamos al mismo nivel. Esta actitud no solo descoloca al otro, sino que fortalece nuestra integridad. Nos demuestra a nosotros mismos que somos más grandes que nuestro ego. Epicteto decía que no nos dañan las cosas en sí, sino nuestra interpretación de ellas. El insulto no tiene poder si no le damos permiso para herirnos. Y cuando comprendemos que la mayoría de las personas actúan desde su propia ignorancia, dolor o confusión, dejamos de tomarnos las cosas como algo personal. El insulto, entonces, se convierte en un espejo que refleja nuestro grado de madurez emocional. ¿Estamos a merced de cualquier palabra ajena, o podemos mantenernos firmes en nuestra paz interior? Esta práctica, aunque desafiante, es una de las más transformadoras. Cada vez que elegimos no reaccionar ante una provocación, estamos construyendo una identidad más sólida, más libre, menos esclava del juicio ajeno. Estamos diciendo, yo soy dueño de mí mismo. Nada ni nadie puede arrebatarme mi serenidad. La victoria más grande es la victoria sobre uno mismo. En una sociedad que aplaude la venganza, la confrontación y la respuesta rápida, hablar de autocontrol suena casi anticuado. Pero los sabios de la antigüedad sabían algo que hemos olvidado: la verdadera grandeza no está en vencer a los demás, sino en vencerse a uno mismo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó con absoluta claridad: cualquiera puede enfadarse, eso es fácil. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, con el propósito adecuado y del modo adecuado, eso no es fácil. Y por eso mismo, es un signo de sabiduría. El control de uno mismo no es represión emocional. No se trata de ignorar lo que sentimos o de fingir que nada nos afecta. Al contrario, es un proceso de total honestidad interior. Es reconocer la emoción, comprender su origen, y luego decidir conscientemente qué hacer con ella. La no reacción no es un muro, sino un filtro. No bloqueamos todo,
pero si elegimos que dejar entrar en nuestro mundo interior. Practicar la no reacción es un camino de vida. No hay atajos. Requiere paciencia, disciplina y una profunda compasión hacia uno mismo. Porque fallaremos. Reaccionaremos. Nos dejaremos llevar por el enojo en algún momento. Pero si tenemos el compromiso de aprender de cada caída, entonces cada error se convierte en maestro. En última instancia, la no reacción no es solo una técnica, sino una declaración de libertad. Cuando nadie puede sacarnos de nuestro centro, cuando aprendemos a vivir en calma incluso en medio del caos, entonces hemos alcanzado una de las formas más puras de poder. Un poder que no domina a otros, sino que se domina a sí mismo. Un poder que no necesita gritar, porque su sola presencia ya es una respuesta. Hemos llegado al final de este viaje interior, y quizás la lección más poderosa que podemos extraer es también la más sencilla. No necesitas controlar a los demás para sentirte en paz. Solo necesitas aprender a controlarte a ti mismo. Porque al final del día, lo único que realmente está bajo tu dominio no son las palabras, actitudes o decisiones de los otros, sino tu propia mente, tu reacción, tu interpretación de lo que ocurre. Cuando eliges mantener la calma en vez de dejarte arrastrar por la ira, no estás reprimiendo tu fuerza, estás canalizándola. Estás demostrando una forma de poder que no necesita imponerse ni gritar para ser respetada. La serenidad no es debilidad, es elegancia emocional. La tranquilidad no es pasividad, es sabiduría en acción. En un mundo donde todo parece urgir, donde muchos compiten por tener la última palabra, tú puedes elegir el silencio que incomoda, la pausa que transforma, la mirada que comprende en vez de juzgar. Cuanto más tranquilo estás, más claridad tienes. Y cuanto más claro estás por dentro, más magnético te vuelves por fuera. Esa es la verdadera influencia, la que nace del equilibrio, no del dominio. Así que hoy quiero invitarte a vivir de forma diferente. A practicar la filosofía estoica no como un ideal abstracto, sino como una actitud diaria. A elegir la paz sobre la ira. El dominio interior sobre la reacción impulsiva. El silencio sobre la necesidad de tener razón. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios esta afirmación. Elijo la paz sobre la ira. Compártelo si sientes que alguien cercano necesita reencontrarse con su centro. Y por supuesto, si quieres seguir cultivando esta mentalidad, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, y compartir este vídeo con esa persona que sabes que necesita escuchar esto hoy. La paz comienza contigo. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor también lo hace.